Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol de acá, donde estaremos repasando toda la acción del último fin de semana en nuestro querido Pellegrini en lo que respecta a la Liga Trenquelauquense de Fútbol. En este caso, Atlético Pellegrini, el Expreso, estuvo recibiendo en todas las categorías al club Las Huasquitas Deporte de la ciudad vecina de Trenquelauquen. Les damos la bienvenida una vez más, siempre prendidos obviamente al canal de YouTube Espectro Producciones y también a Canal 2 en la grilla BBT. Mi nombre es Santiago Corral y los voy a estar acompañando durante un lindo rato para repasar todas las emociones, todos los goles y todo el color de lo que tuvimos este pasado fin de semana en el complejo. Fin de semana que comenzaba el sábado a puro fútbol con lo que eran los partidos de las divisiones inferiores. En sexta estuvo ganando el Expreso por 2-1. En quinta división fue triunfo para la visita por 4-0. Y en cuarta también fue triunfo para las Huasquitas por 2-0. Ya el día domingo, en tercera, ganó el Expreso, ganó el Albirrojo por 2-1. Y en el plato fuerte del fin de semana en Pellegrini fue empate 2-2 en primera división entre el Club Atlético Pellegrini y las Huasquitas. Acomodate, ponete cómodo, porque ahora sí nos vamos a meter de lleno en cada uno de los partidos. Y en este caso, como es habitual, vamos a arrancar con el partido de sexta división. Y vamos a meternos de lleno ya en lo que fuera el partido de sexta división que levantaba el telón de la jornada de sábado, en este caso por la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Sería triunfo para el equipo local, para el conjunto pellegrinense por 2-1. El local Atlético Pellegrini lo hizo con Isidro Bullatti en el arco, con la 2 Juan Ignacio Mena, la 3 para Faustino Quiñones, con la 4 Tiago Zuñoni, con la 5 Mateo Ortellado Pérez, la 6 para Ángel Tulín Tinati, la 7 para Tiziano Cabral, con la 8 Valentino Salvador, la 9 para Nicolás Barrios, con la 10 Juan José Balbo y Mateo Barrios con la 11. En el banco de suplentes estuvieron Benjamín Paz, Isaías Lastre, Bautista Rodríguez Larrañaga, Agustín Túcar, Bautista González Palma y Joaquín Smith. Guillermo Ascola, el entrenador de la sexta división del Expreso. Por el lado de enfrente, el colono, las Huasquitas lo hizo con Valentino Carini bajo los 3 palos, con la 2 Matías Lobosco, la 3 para Augusto Villapol, con la 4 Uriel Guatini, la 5 para Juan Pedro Toledo, con la 6 Joaquín Cubrinca, Andrés Cáceres con la 7, Agustín López con la 8, la 9 para Benjamín Guilledo, con la 10 Simón Capua Caimiari y la 11 Andrés Santino Cortelesi. En el banco de suplentes, Gabriel Gaglietti Ruiz Díaz, Jeremías Pedreira, Fermín Chamusco, Lautaro Mingoya, Santino Álvarez y Juan Manuel Cubrinca. Darío Morales, el entrenador de la sexta división de las Huasquitas. Y el partido se abría tempranito nomás, porque a los 8 minutos de la primera etapa llegaba la apertura del marcador, el primer gol del partido, y en este caso lo convertía el Expreso a través de Mateo Barrios, un zapatazo de afuera del área que impactaba en el palo y el rebote que lo capturaba justamente Mateo Barrios, que la empujaba y gritaba el primero del Expreso.
En los otros partidos que se dieron correspondiente a esta segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, Ferro y Argentino igualaron 2-2 en el clásico. Monumental derrotó por 4-2 a Atlético Trenquelauquen. Quedaron libres Barrio Alegre, Giat de Beruti y el Globo Huracán de Pellegrini. Ya nos vamos al segundo tiempo porque continuarían las emociones en este encuentro de sexta división. Valentino Salvador sería quien ponga el 2-0 transitorio. Tan solo 3 minutos de haber comenzado el segundo tiempo, llegaba la segunda emoción para Atlético, que lograba estirar la ventaja. La tabla de posiciones está siendo liderada en absoluto por Monumental con 6 unidades. Sigue Ferro con 4, Atlético Pellegrini y Atlético Trenquelauquen están con 3, Argentino tiene 1 punto y cierran sin unidades Huracán, Las Huasquitas, Barrio Alegre y Giat de Beruti. Las Huasquitas lograría el descuento en este partido, sería a los 12 minutos de este segundo tiempo, con un tiro libre que llegaba desde afuera del área y por el segundo palo aparecía para definir Agustín López, que descontaba pero no le alcanzaría finalmente al equipo trenquelauquense. Sería victoria nomás para el Expreso por 2-1. Y atención al dato, porque el último triunfo de la sexta división de Atlético Pellegrini se registra el 3 de noviembre de 2018, cuando derrotó por 5-0 a Las Huasquitas, justamente el rival con el que volvió al triunfo en esta última fecha. El último punto que había logrado Atlético Pellegrini fue el 1 de diciembre de 2018 tras igualar 1-1 con Barrio Alegre en condición de local. Después, en 2019 perdió los 24 partidos del año, en 2020 no se jugó producto de la pandemia. En 2021 se jugaron 8 partidos y perdió los 8, y el año anterior, en 2022, también perdió los 24 partidos que había disputado la sexta división de Atlético Pellegrini, y en este caso rompe el maleficio luego de 4 años, 4 meses y 22 días del último triunfo, de los últimos 3 puntos que había logrado Atlético Pellegrini en sexta división. El agradecimiento, por supuesto, a Pedro Mestre, que siempre sigue toda la estadística de la Liga Trenquelauquense, y en este caso nos facilitó dicha estadística de que el Expreso hacía más de 4 años no podía ganar, y bueno, ya dejan esa mala racha atrás y tienen un nuevo comienzo en este 2023. Pasamos al segundo partido del día sábado, nos metemos en el encuentro de quinta división. En este caso sería triunfo para la visita, para el colono de Trenquelauquen, porque Las Huasquitas golearía al Expreso por 4-0. El local, el albirrojo, lo hizo con Salvador Martín, con la 2 Emilio Urturi, la 3 para Santiago Hernández Laboranti, con la 4 Tiago Roda, la 5 para Valentina Vaca, con la 6 Uriel Pedroso, Juan Pedro Cabezas con la 7, Joaquín Barrios con la 8, la 9 para Mateo García Ross, con la 10 Atilio Barrios y la 11 para Francisco Martín. En el banco de las alternativas estuvieron Alexis Páez, Lisandro Sox, Bautista Bravo Chávez, Vicente Génovar Darbía y Héctor Ponce. Benjamín Anaya, el entrenador de la quinta división del Expreso.
Por el lado de enfrente, la visita a las Huasquitas lo hizo con Juan Simón Campo en el arco. Con la 2, Elian Tomé. La 3 para Sebastián Cabo Zapulla. Con la 4, Augusto Cabo Zapulla. La 5 para Enzo Océs. La 6 para Salvador Dardenne. La 7 para Santino De Vito. Bautista Fernández con la 8. La 9 para Dylan Bravo. La 10, Francisco Bernardi. Y la 11, Ciro Culazo. En el banco de suplentes estuvieron Valentino Carini, Ramiro Buldrini, Cristóbal Mera, Román Campo, Emanuel Sarni y Joaquín Molina. Hernán Jesús Ercoli, el entrenador de la quinta división de las Huasquitas. Y acá teníamos un partido complicado para la visión en quinta porque camisetas similares tanto para Atlético Pellegrini como para las Huasquitas. Los dos vestidos de rojo y negro, al igual que el pantalón también rojo y medias rojas. Bueno, bastante complicado estuvo, pero la Huasquita fue quien salió airoso en este caso. Y justamente la visita, las Huasquitas era quien rompía la paridad en el marcador. A los 14 minutos de la primera etapa aparecía Bautista Fernández para establecer el 1-0 luego de una pérdida en defensa por parte del Expreso. El 8 que definía estando mano a mano no perdonaba y ponía en ventaja al equipo trenquelauquense. No se conformaría con la ventaja de un gol, sino que iría en busca de más las Huasquitas y lo encontraría. Cuando a los 30 minutos también de esta primera etapa nuevamente aparecía Bautista Fernández para definir de manera perfecta ante la salida del arquero y establecía el 2-0 en favor de las Huasquitas. Y esto no sería todo en el primer tiempo porque las Huasquitas conseguiría estirar la ventaja. ¿Y de qué manera? Con este zapatazo por parte de Santino De Vito, que a los 32 minutos sentenciaba el resultado. Pegaba este terrible derechazo al ángulo imposible para el arquero. Y antes de que finalicen los primeros 35 minutos en quinta división, la Huasquita ya lo ganaba por 3-0. Y viajamos rápidamente al complemento porque el equipo de Trenquelauquen no se conformaría con la ventaja de 3 goles que había obtenido en la primera etapa. Seguiría buscando y de manera arrolladora para llevarse a la ciudad vecina una goleada. Sería 4-0 y en este caso llegaría la cuarta emoción de la tarde en los pies de Dylan Bravo, que a los 11 minutos del segundo tiempo hace esta terrible corrida por izquierda. Nadie le salía, vio el espacio al primer palo y terminó definiendo de derecha para ahora sí bajarle la persiana de manera definitiva al encuentro. Los otros partidos correspondientes a esta segunda fecha del torneo de apertura, Argentino goleó en el clásico ante Ferro, lo derrotó por 4-1, Monumental y Atlético Trenquelauquen empataron 0-0 y Barrio Alegre goleó a Tres Llantas por, atención, 10-0. En este caso, 10-0 el equipo celeste de Trenquelauquen ante Tres Llantas. Quedaron libres Giat de Beruti y Huracán de Pellegrini. La tabla de posiciones en quinta está siendo liderada en absoluto por Argentino, que tiene 6 puntos. Más abajo vienen Barrio Alegre y Atlético Trenquelauquen. Las Huasquitas y Ferro están con 3. Monumental tiene 2 y cierran sin puntos Huracán de Pellegrini, Atlético Pellegrini, Giat de Beruti y Tres Llantas.
Sería final nomás en el complejo en quinta división. Fue triunfo por goleada por 4-0 para las Huasquitas. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el encuentro de cuarta división. En este caso se cerraba la jornada de sábado y sería con triunfo para las Huasquitas por 2-0. El Expreso, el local, lo hizo con Rodrigo Talamorrecia en el arco, con la 2 Joaquín Molina Rojas, la 3 para Luca Porras, con la 4 Isaías Villanueva, Lionel Córdoba con la 5, Bruno Silva con la 6, la 7 para Axel Carruego, Andrés Barrios con la 8, Bautista Quiroga con la 9, la 10 para Franco Bustos y la 11 para Leonardo López. En el banco de los relevos estuvieron Adam Martín, Axel Zarza, Agustín Brest, Ayrton Maturana y Bautista Sosa. Benjamín Anaya, el entrenador de la cuarta división del Club Atlético Pellegrini. El colono de Trenquelauquen, las Huasquitas, saltó al terreno del complejo con Tadeo Henson bajo los 3 palos. Con la 2, Conrado García Font, la 3 para Facundo Bernardi, con la 4 Marcelo Varela, la 5 para Benicio Cortange, la 6 Francisco Hernández, con la 7 Santiago Aristimuño, con la 8 Marcos Navarro, la 9 para Francisco Hernández, Santino Márquez con la 10 y Bautista Guerrero con la 11. En el banco de suplentes estuvieron Bautista Vega, Jaime Font, Alan Antonio Cardoso, Pablo Stiep, Yesuán Betanzos y Juan Sosa. Darío Morales, el entrenador de la cuarta división de las Huasquitas. Y en este caso sería un partido durísimo para los dos porque no se sacarían ventaja en gran parte del partido. Fue un encuentro muy disputado, se prestaban la pelota, ninguno de los dos lograba clarificar el juego y esto era algo que se veía en el marcador porque predominó a lo largo del partido el 0-0, pocas llegadas, pocas aproximaciones y esto hacía que se hiciera esperar el gol, que en este caso sería de las Huasquitas. ¿En qué momento? Sobre el cierre del partido, ni más ni menos, porque a los 33 minutos del segundo tiempo llegaría un centro frontal al área de Atlético Pellegrini y Bautista Quiroga termina convirtiendo en contra en el intento de despejar. Quiso rechazar esa pelota, finalmente no la impactó bien, la pelota queda en el palo y se termina metiendo y obviamente desataba la alegría de todas las Huasquitas porque en un partido complicado empezaba a definirlo sobre el cierre. Y esta no sería la única emoción de la tarde, habría tiempo para más y en este caso otro tiro libre frontal, otro pelotazo largo que terminaba complicando a Rodrigo Talamorrecia. En este caso Bruno Silva era el encargado de sacar ese derechazo. Imposible para el arquero que le terminaba cayendo atrás esa pelota alta, llovida, imposible de sacar. Y la alegría, por supuesto, de todo el conjunto trenquelauquense porque definía un partido difícil en el complejo. En los otros partidos que se jugaron correspondientes a esta segunda fecha del torneo de apertura de la Liga Trenquelauquense, en el clásico argentino de Trenquelauquen le ganó por 4-2 a Ferrocarril Oeste, Atlético Trenquelauquen derrotó por 1-0 a Monumental y Barrio Alegre goleó por 4-0 a Tres Llantas. Quedaron libres Huracán de Pellegrini y Giant de Beruti. En la tabla de posiciones lo tenemos como líderes a Argentino y Atlético Trenquelauquen con 6 puntos. Más abajo están las Huasquitas, Ferro, Monumental y Barrio Alegre con 3 puntos. Y cierran Atlético Pellegrini, Huracán, Giant de Beruti y Tres Llantas sin unidades. Y sería final nomás en este encuentro de cuarta división. Fue triunfo para las Huasquitas por 2-0.
Marcamos la diferencia en precio y calidad. Chacinados, carnes, embutidos, milanesas caseras. Buena atención, estamos hablando de la Utopía Carnes, en Irigoyen y Pueyrredón de nuestra ciudad, con amplios horarios de atención. Si de carnes hablamos, en la Utopía Carnes está la mejor. Llámenos al 63 16 65. Haga un alto en la ruta número 5, en el kilómetro 496, y allí encontrará a La Posta Automotores, donde el 0 kilómetro que usted busca y el usado en perfectas condiciones lo están esperando. La Posta Automotores, la agencia multimarca líder de la zona. Una esquina tradicional de nuestra ciudad, Avellaneda y Pueyrredón. Allí lo espera con la mejor atención Almacén Lo del Toto. Artículos de limpieza, fiambres, vino, lácteos. No camine más para encontrar precio y calidad. Almacén Lo del Toto. ¿Ya conoces todos los beneficios de pasarte a un mayor ancho de banda? Navegás mucho más rápido en Internet. Las aplicaciones conectadas en simultáneo tienen ancho de banda suficiente para ser usado sin problema. Bajás y subís fotos, datos y otros archivos más rápidamente. Los juegos online funcionan sin retardo y podrás ver mucho mejor streaming en HD, como videos de YouTube, Netflix y mucho más. Disfruta junto a tu familia de los beneficios de una mayor conexión. BBT. Juntos. Con vos. GSM Optimización de Motores, de Germán Sayago y Santiago Mataluna. Nos encuentra en Pellegrini, calle 25 de mayo 369. La mejor tecnología a disposición de su vehículo. Llámenos al 2392 559002 o al 221 63 76 401. GSM Optimización de Motores en Pellegrini, la mejor tecnología puesta al servicio de su vehículo. Pellegrini es el lugar donde podrás sentir que tu proyecto nos hará crecer. Pellegrini es el lugar para formarte, capacitarte mientras trabajás, para que sumes opciones para estudiar, encuentres el acompañamiento para iniciar tu emprendimiento, la cercanía para hacerlo crecer y la oportunidad para mirar a la región y ampliar el horizonte. Pellegrini es el lugar que momento a momento suma opciones, que valoran todos los esfuerzos con el destino de la casa propia. Pellegrini es el lugar que fortalece desde los primeros pasos, se prepara para cuidarte día a día un poco más, mira y abre sus brazos para que todos se sientan parte y respeta la experiencia de la tercera edad. Pellegrini es ese lugar para descansar, reponer energías en medio de un largo viaje, una parada para disfrutar del circuito salamónico y una mirada a su paisaje y a la historia de su pueblo. Pellegrini es el lugar y los lugares donde se comparte con familia y amigos, se forma para la vida sana, se abren las puertas a la región para la competencia deportiva y se transita la propuesta cultural que alimenta el alma. Pellegrini es el lugar que suma acciones cada día para educar desde los primeros pasos, corrige y propone nuevas metas al camino de lograr y sostener un ambiente sano. Pellegrini es ese lugar que si pasaste, te puedes quedar. Si te fuiste, podés volver. Como en tu casa. Siempre.
Usted está viendo Canal 10. Y vamos a pasar ahora a la jornada de domingo, que se abría con el encuentro de tercera división. Este partido que se quedaría el Expreso con los 3 puntos tras vencer por 2 tantos contra 1 a las Huasquitas en un partido que fue realmente complicado para el Expreso, que lo hacía con Emanuel López custodiando los 3 palos. Con la 2, Ezequiel Urruti, la 3 para Fermín Barrios, Elías Perry con la 4, la 5 para Eugenio Zabalza, con la 6 Juan Cruz Vincent, la 7 para Emanuel Vareta, con la 8 Bautista Quiñones, Sebastián Pedroso con la 9, la 10 para Enzo Perrú y la 11 Jorge González. En el banco de suplentes estuvieron Rodrigo Talamorrecia, Matías Caire, Jonathan Gallo, Juan Mendoza, Federico Perrú y Lautaro Santos. Ezequiel González y Eduardo Calvo, los entrenadores de la tercera del Expreso. En la visita, las Huasquitas formaron Franco Velázquez en el arco, con la 2 Federico Gastaldi, Enzo Verissimo con la 3, la 4 para Sergio Antonio, Franco Rosino con la 5, la 6 para Federico Concepción, con la 7 Mariano Pique, la 8 Ezequiel Godoy, la 9 Axel Zabalza, Alejandro Gutiérrez con la 10 y Matías Antonio con la número 11. En el banco de suplentes estuvieron Alan Mosqueira, Joaquín Chávez, Bruno Figueroa, Conrado García y Germán Cobo. Gastón De Vito, el entrenador de la tercera división del club Las Huasquitas Deporte. Y este partido tendría rápida la primera emoción de la tarde, porque a los 4 minutos de haber iniciado el cotejo sería el albirrojo quien se ponga en ventaja. Una jugada donde no podía despejar el fondo de las Huasquitas y tras un doble cabezazo en el área, el que aparece es Juan Cruz Vincent para empujarla de cabeza y poner el 1-0 en favor del equipo pellegrinense a los 4 minutos de la primera etapa. You're a mystery, a Da Vinci Code. You've got me stumbling under your control, under your control, under your control. You make me love to be under your control, under your control, under your control. La Huasquitas no se daría por vencido y encontraría el tanto del empate. En este caso, Axel Zabalza era el que aparecía luego de un intento en primera instancia por parte del jugador de las Huasquitas. En este caso, el que no podía conectar era Federico Gastaldi, y sí, el que definitivamente lo hacía era Axel Zabalza, que hacía imposible que llegue Emanuel López a esa pelota. Y ahora el partido estaba nuevamente como al comienzo, era empate en el complejo, la cosa estaba 1-1.
Y cuando parecía que podía terminar en empate este partido, finalmente llegaría la última emoción y el triunfo, por supuesto, de Atlético Pellegrini con una corrida espectacular por parte de Federico Perrú, que levanta la cabeza y termina dando el pase al medio para que aparezca Juan Mendoza, que solamente tiene que empujarla. Había ingresado desde el banco de suplente, en este caso para ganar este partido y quedarse con los 3 puntos en Pellegrini. La alegría del Expreso, por supuesto, porque lograba quedarse con este partido que fue por demás complicado. Sería final nomás en el complejo, triunfo para el Expreso por 2-1. En los otros partidos que se estuvieron disputando por esta segunda fecha en tercera división, Ferro se quedó con el clásico Trenquelauquense tras vencer por 2-0 a Argentino. Atlético Trenquelauquen goleó por 5-1 a Monumental. Barrio Alegre también derrotó por 4-1 a Tres Llantas y Giat Enveruti le ganó 1-0 a Progreso. Quedó libre Huracán, el globo pellegrinense. La tabla de posiciones está siendo liderada por Barrio Alegre y Giat de Beruti, que tienen 6 puntos. Atlético Pellegrini y Atlético Trenquelauquen están con 4. Más abajo viene Ferrocarril Oeste, Huracán y Argentino con 3 puntos. Y cierran sin unidades Progreso, Tres Llantas, Las Huasquitas y Monumental. En la próxima jornada tenemos clásico de Pellegrini, el partido que más nos gusta en el año. En este caso, el Globo estará recibiendo al Expreso aquí en el complejo y obviamente lo vas a poder seguir en vivo a través de Espectro Producciones y por supuesto en Canal 2 en la grilla BBT. También por la tercera fecha, Barrio Alegre recibe a Argentino, Tres Llantas visitará a Atlético Trenquelauquen, Las Huasquitas hará las veces de local ante Monumental y cerrarán Progreso ante Ferrocarril Oeste. Queda libre Giat de Beruti. Y ahora sí, vamos a meternos en el plato principal de la jornada futbolística del día domingo. Este partido de primera división, donde sería finalmente empate en 2. Repartirían un punto por lado tanto Atlético Pellegrini como Las Huasquitas. El local lo hizo con Bruno Romero en el arco, con la 2 Ezequiel Luján, la 3 para Sebastián Izaguirre, Isaías Gómez con la 4, la 5 para Franco Santos, con la 6 Facundo Parodi, la 7 para Bruno Wilches, con la 8 Alexis Mancini, la 9 para Alejandro Márquez, con la 10 Guillermo Ascola y la 11 Axel Cepeda. En el banco de suplentes estuvieron Emanuel López, Tomás Mansi, Jonathan Villarreal, Manuel Vitale y Lucio Díaz. Ezequiel González y Eduardo Calvo, la dupla técnica del Expreso de Pellegrini. El colono de Trenquelauquen, Las Huasquitas, saltó al terreno del complejo con Eugenio Prieto en el arco, con la 2 Emanuel de la Chiesa, con la 3 Marcos Comas, la 4 para César Schapert, la 5 Damián Dodate, Marcos Cardoso con la 6, Gonzalo Carrillo con la 7, la 8 para Ariel Afch, la 9 para Luciano Antonio, con la 10 Maximiliano de Bortoli y la 11 Francisco Tacunao. En el banco de los relevos estuvieron Franco Velázquez, Nahuel Orozco, Enrique Pez, Mariano Varela y Martín Mestre. Gastón De Vito, el entrenador de la primera división del club Las Huasquitas Deporte. It's a soul's companion. People feel it everywhere.
Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Wow, it's a passion. Wow, you can feel it in the air. Wow, it's a passion. Wow, oh, oh, oh. Wow. Y arrancaba con mucha fricción el partido de primera, con muchos avances, pero ninguna situación concreta para ninguno de los dos, hasta que finalmente sería Las Huasquitas el primero en golpear en este partido. ¿En qué momento? A los 26 minutos de la primera etapa, el que llegaba para convertir era Ariel Afch, que sacaba el latigazo en la media luna del área y terminaba gritando así el 1-0 para Las Huasquitas. Buscaría a Las Huasquitas mantener esta ventaja, cuidar el resultado que hasta acá venía logrando, e incluso lo que trató fue aumentar esta diferencia de un gol. Pero finalmente Atlético Pellegrini se encontraría con su mejor versión y llegaría al empate luego de una jugada colectiva que se gestaría por el sector derecho. La pelota que cruza el área y el que aparece es Axel Cepeda para llenarse el empeine de gol. Derechazo terrible, imposible para el arquero Prieto, y en este caso a los 45 minutos de la primera etapa, cuando se moría el primer tiempo, el Expreso gritaba el 1-1 y encontraba la tranquilidad. Nos vamos al segundo tiempo y este complemento sería movidito también, porque tendríamos emociones por ambos lados, pero el juego del Expreso se imponía ante el de Las Huasquitas, que llegaba con más claridad. Tanta claridad era la que tenía el Expreso que iba a llegar al segundo gol. En este caso, Isaías Gómez, a los 35 minutos de este complemento, era quien capturaba este centro de cabeza, anticipando muy bien al arquero. La pelota que viajaba al fondo de la red y el grito, por supuesto, de todo el elenco albirrojo, porque lograba revertir el resultado y en este caso se ponía 2-1. Y cuando ya parecía que no había tiempo para más, que el Expreso se quedaba con los 3 puntos en Pellegrini y llegar con un triunfo de cara al clásico, Las Huasquitas sacaba de donde no tenía, iba con todo al ataque y llegaría a encontrar el gol de la igualdad
a los 48 minutos del segundo tiempo. En el tercer minuto de descuento, César Schappert era el que aparecía para empujarla sobre la línea. Una pelota que no terminaba de despejar nunca Atlético Pellegrini. Avanzan por el costado derecho y aparece muy solo Schappert por el segundo palo para empujarla y gritar así el tanto del empate. Sería final nomás en el complejo en este partido de Primera División. El Club Atlético Pellegrini y el Club Las Huasquitas Deporte empataron por 2-2. En los otros partidos correspondientes a esta segunda fecha en Primera División, Barrio Alegre goleó en condición de visitante a Tres Llantas por 4-0. Ferro se quedó con el clásico ante Argentino, ganó el verde por 2-0. Atlético Trenquelauquen derrotó por 2-0 a Monumental y Giat Enveruti le ganó 1-0 a Progreso. Quedó libre en esta segunda fecha Huracán de Pellegrini. La tabla de posiciones tiene a 3 líderes por falta de 1. Barrio Alegre, Atlético Trenquelauquen y Ferro están con 6. Huracán, Argentino y Giat de Beruti tienen 3. Atlético Pellegrini y Las Huasquitas tienen 1. Y cierran sin unidades Monumental, Tres Llantas y Progreso. Y en la próxima fecha, en la tercera, tenemos gran partido, gran en Pellegrini, porque se viene el clásico, este partido que tantos nos gusta a todos. Obviamente lo vas a tener en vivo por Espectro Producciones y también por el Canal 2 de la grilla de BBT. El Globo recibe en el complejo al Club Atlético Pellegrini. Obviamente todo el detalle lo vas a tener el próximo jueves en Fútbol de Acá. ¿Dónde si no? También por esta tercera fecha, Barrio Alegre recibe a Argentino. Atlético Trenquelauquen hace las veces de local ante Tres Llantas. Monumental visita a Las Huasquitas y Progreso se mide ante Ferrocarril Oeste. Queda libre Giat de Beruti. Y hasta acá llegamos con el programa de hoy. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado. Obviamente esto queda disponible en YouTube para cuando lo quieras ver. Mandale este videito, compartilo a tu amigo que hizo un gol, que apareció, que hizo una linda jugada. Ahí la puede ver en detalle y tiene para compartir, para mostrársela a todos. Y obviamente poder disfrutar del lindo fútbol que estamos teniendo fin de semana tras fin de semana en Pellegrini. Agradecerle obviamente a quienes hacen posible que este programa salga al aire. Mauricio Tatangelo en las cámaras, Annalise Corral y Walter Corral en la producción. Mi nombre es Santiago Corral. Los estuve acompañando durante este lindo rato y los espero, por supuesto, el próximo jueves en un nuevo programa de Fútbol de Acá. Gracias y hasta entonces. Chau, chau.